Hola, mi nombre es Itzel Garduño González, me encuentro estudiando la licenciatura en Criminología y hoy vamos a hablar sobre la influencia de la genética y la herencia en el comportamiento delictivo o criminal. Es un tema complejo y controvertido, ya que existen investigaciones que sugieren que ciertos rasgos genéticos pueden estar asociados con un mayor riesgo de comportamiento delictivo, pero es importante tener en cuenta que la genética no determina de manera definitiva el comportamiento criminal. Genética y herencia. Los genes heredados de nuestros padres pueden influir en nuestra predisposición a ciertos rasgos de personalidad, patrones de comportamiento y susceptibilidad. Estos a trastornos mentales. Estudios genéticos han demostrado que ciertos comportamientos como la agresividad o la impulsividad pueden tener una base genética. Los factores genéticos son considerados como una importante fuente de influencia que se aplica en una variedad de trastornos mentales, como es la esquizofrenia, la depresión y los trastornos de ansiedad. Estos pueden desempeñar una predisposición de algunos individuos a la conducta delictiva. Sin embargo, un antecedente genético positivo para la conducta delictiva o enfermedad mental no significa que el individuo desarrolle el trastorno más adelante en algún momento de su vida. De hecho, la mayoría de los individuos que tienen un padre biológico criminal no se vuelven criminales. Lo que es importante mencionar es que ciertos individuos, debido a marcadores genéticos o ambientales, pueden tener un riesgo elevado de convertirse en delincuentes. También los hijos de padres biológicos criminales pueden tener una mayor probabilidad de involucrarse en conductas delictivas que los hijos de padres biológicos no criminales. Por ejemplo, ver la violencia como algo normal. La mención de los factores genéticos en relación con la comisión de algún delito a veces encuentra una reacción que puede atribuirse en parte a los esfuerzos anteriores para identificar las características físicas observables asociadas con la delincuencia. Por ejemplo, si se menciona que en 1876 César Lombroso propuso que los delincuentes tenían tendencias a tener rasgos atávicos que describía como mandíbulas protuberantes, frentes, barbillas hundidas y rasgos faciales asimétricos, estas teorías han sido descartadas desde entonces. En la actualidad, la investigación genética y biológica se han alejado considerablemente de este tipo de teorías. Sin embargo, todavía existen mitos en torno al papel de la genética en relación con el crimen. Ahora bien, las generalidades de las bases biológicas de la herencia, se habla que a principios del siglo XX se hizo énfasis en una comprensión clara de los procesos que permiten la evolución biológica de los individuos y es necesario tener el conocimiento de cómo se transmiten realmente rasgos entre una generación a la que sigue. Todos estos cuestionamientos dieron apertura a la investigación y llegar a lo que hoy se conoce como genética. Si se menciona la herencia genética, esta será responsable de la mayoría de los cambios en la biología y fenómenos evolutivos que se desarrollan para poder comprender la genética y por lo tanto es necesario comprender también la base biológica de la vida. Todos los seres vivos están integrados por células microscópicas que son las unidades orgánicas básicas más pequeñas que son capaces de llevar a cabo diversas funciones de la vida. Estas funciones esenciales son las siguientes: combinar los nutrientes en sustancias para el crecimiento y la reparación celular, ingerir nutrientes, reproducirse, excretar materia de desecho. Los organismos que se determinan como simples, que pueden ser bacterias o algas, están compuestas por células procariotas. Se está registrando que estas células fueron los primeros tipos de células que aparecieron en la Tierra. Las criaturas unicelulares más complejas, como plantas y animales, se componen de células eucariotas. Cada una de las células en su cuerpo está encerrada por una membrana que la protege. Por dentro tiene su propio núcleo con su propia barrera de membrana de forma circundante. El núcleo contiene la mayor parte del material genético que va a determinar la herencia. Y ahora vamos a hablar del gen comunidad hereditaria.
El gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para fabricar moléculas llamadas proteínas. Sin embargo, muchos genes no codifican proteínas. En los seres humanos, los genes varían en tamaño desde unos pocos cientos de bases de ADN hasta más de 2 millones de bases. Un esfuerzo de investigación internacional llamado Proyecto Genoma Humano trabajó para determinar la secuencia del genoma humano e identificar los genes que contiene. Estimó que los humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes. Cada persona tiene 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. La mayoría de los genes son iguales en todas las personas, pero una pequeña cantidad de genes, menos del 1% del total, son ligeramente diferentes entre las personas. Los alelos son partes o formas del mismo gen con pequeñas diferencias en su secuencia de bases de ADN. Estas son pequeñas diferencias que contribuyen a las características físicas de cada persona. En conclusión, en última instancia, la relación entre genética y comportamiento delictivo es un tema que no tiene una respuesta simple. Si bien existen evidencias que sugieren que ciertos rasgos genéticos pueden estar asociados con un mayor riesgo de conducta antisocial, ya que es importante recordar que el comportamiento humano es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales. La genética no determina de manera definitiva el comportamiento criminal, y es crucial considerarla dentro del contexto más amplio de influencias ambientales y experiencias individuales. La comprensión del comportamiento delictivo requiere un enfoque holístico que tenga en cuenta múltiples influencias, ya que este tema continúa siendo objeto de investigación y debate, ya que busca arrojar luz sobre las complejidades de la naturaleza humana y proporcionar información valiosa para abordar el crimen y la justicia de manera más efectiva. De mi parte sería todo y espero les haya gustado este breve podcast y saludos a la Miss Belén.